Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una de las cuestiones, yo diría, más fascinantes y complejas de todo el Nuevo Testamento. El culto a Jesús. Exacto. La pregunta del millón. ¿Recibió Jesús la misma adoración que en el monoteísmo judío del primer siglo estaba reservada única y exclusivamente para Dios? Una pregunta que lo cambia todo. Para seguirle la pista a esta cuestión, contamos con un análisis académico muy detallado. Parte 4, adoración, ontología y monoteísmo. Y es interesante porque dialoga, de forma muy crítica, con la obra de dos eruditos muy influyentes. Robert M. Bowman Jr. y J. Ed Komosevsky, que son quizá los grandes defensores de la idea de que Jesús sí recibió esa adoración suprema. Así que nuestra misión hoy es ver cómo este texto académico va desmontando ese argumento pieza por pieza. Paraba la veneración a un agente de Dios, ya fuera un ángel o un Mesías exaltado. Claro, como un enviado. Exacto, pues la línea entre eso y la adoración al Dios creador, al Dios supremo, era un muro conceptual infranqueable. O sea, cruzar esa línea era básicamente comprometer el monoteísmo. Totalmente. Y toda nuestra exploración de hoy va a consistir en seguir el rastro de esa línea, ver si se cruzó o no. Pues me parece un plan perfecto. Y para empezar, como en toda buena investigación, hay que analizar el concepto clave, la palabra adorar. Porque lo primero que nos advierte la fuente es que no podemos dar por sentado lo que significaba. Venga, pues vamos a desgranar esto. La primera idea, que de hecho desmonta el texto, es que leer la palabra adorar, o su equivalente griego proskineo, y pensar que significa lo mismo que para nosotros hoy. Es el primer error, el más fundamental. ¿Y por qué? Porque el análisis nos lleva directamente a las pruebas, a los textos del Antiguo Testamento. Y los ejemplos son, reveladores. Se fija en el verbo hebreo shahá, que es el que se traduce como proskineo en la Septuaginta, la versión griega. Vale. Y claro, este verbo se usa para adoración a Dios, eso por supuesto. Pero es que también se usa para actos que son, completamente seculares. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo. Pues mira, en el Génesis, Abraham necesita comprar un terreno. ¿Un tema comercial? Sí. Para enterrar a Sara. Exacto. ¿Y qué hace para negociar? El texto dice que se postra. Usa el verbo proskineo ante los hijos de Het. Es un gesto de respeto social. No es un acto de culto. Para nada. Y luego tienes a su nieto Jacob. Se reencuentra con su hermano Esaú, al que teme, y se postra 7 veces. Es un gesto de deferencia, de sumisión familiar. Un momento. ¿Me estás diciendo que la misma palabra que se usa para adorar a Dios en la Biblia se usa para regatear un terreno o para mostrar respeto a un familiar? Exactamente, esa es la cuestión. La palabra por sí sola es ambigua. No te dice nada definitivo. El contexto lo es todo. El contexto y la intención. Y el análisis demuestra que no solo pasa con proskineo. Ah, hay más. Sí. Hay al menos otras 2 palabras clave. Una es epikaleo, que significa invocar. Que suena muy religioso. Invocar el nombre de Dios. Claro, se usa así en los Salmos, invocar el nombre de EYHW. Pero es que el apóstol Pablo, cuando lo arrestan, para que su caso lo vea el Tribunal Supremo, dice, apelo al César. Y usa el mismo verbo, epikaleo. Es un recurso legal. Y el otro es latreuo, servir. Se usa para el servicio religioso a Dios, pero también para describir cómo Israel servirá a sus enemigos como esclavos y desobedece. O sea que el léxico por sí solo no nos resuelve el caso. No, de hecho, lo complica si no somos cuidadosos. Entonces, si no es la palabra, ni siquiera el gesto de postrarse, ¿qué es lo que define la verdadera adoración? Y aquí es donde el texto se pone realmente interesante. Nos da la herramienta de análisis clave. Argumenta que la adoración bíblica no es un acto, es una respuesta. ¿Una respuesta a qué? Una respuesta integral a la identidad única de Dios. La clave no está en el gesto, sino en el reconocimiento del ser de aquel a quien se dirige. Se adora a YHWH por razones ontológicas. Espera, ontológicas es un término un poco técnico. Para que nos entendamos, la ontología es como el ADN fundamental de algo, ¿no? No lo que hace, sino lo que es en su esencia. Es una analogía perfecta. La adoración bíblica está ligada a ese ADN de creador único. Entiendo. Por eso, el texto propone una jerarquía. Primero, el criterio ontológico. Se reconoce al destinatario como el creador. Segundo, el criterio cognitivo, que entiende y qué intención tiene el que adora.
Y solo al final, el criterio práctico, el gesto externo. Vale. El orden es crucial. Primero se reconoce el quién, y de ahí sale la adoración, no al revés. No puedes inferir la divinidad de alguien solo porque otro se arrodille. Precisamente. Y con esa herramienta ahora sí podemos analizar los pasajes del Nuevo Testamento. De acuerdo. Pues con esta nueva perspectiva volvamos a las pruebas. El primer caso que siempre sale a relucir. Los magos, en el Evangelio de Mateo, llegan y dicen que han venido a hacer prosquineo al niño. A primera vista parece un caso claro. Parece un caso de libro, pero si aplicamos los criterios tenemos que preguntarnos por la intención y la comprensión de los magos. Vale. Y su propia pregunta nos da la pista. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ah, claro. Rey de los judíos. Su marco conceptual es político, es real. Vienen a rendir homenaje a un futuro monarca. No hay nada en el texto que sugiera que creen que ese bebé es IHW encarnado. Y además está Herodes, que también dice que quiere ir a hacerle prosquineo. Exacto. Y su intención es claramente hostil, lo que demuestra, de nuevo, la neutralidad del término en sí mismo. Entendido. El caso de los magos es de realeza, no de ontología. Pero vayamos a un momento de muchísima más carga teológica. Mateo 28, después de la resurrección. Los discípulos ven a Jesús y el texto dice que le adoraron. Aquí ya no hay política. Esto parece mucho más potente. Es un caso mucho más potente, sin duda, pero el autor del análisis nos pide que leamos la frase completa. El versículo 17 dice: «Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban». La duda. La coexistencia de la postración y la duda, en el mismo instante, es para el análisis un detalle crucial. Si la adoración es la respuesta a un reconocimiento ontológico pleno, la presencia de la duda, bueno, lo complica. Pero, a ver, ¿no podría ser una duda de asombro, de shock? No anula el hecho de que otros sí le adoraron. Podría ser, pero el texto nos da otra pista justo después, en lo que dice Jesús: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». Dada. No la tengo, sino me la han dado. Exacto. El lenguaje es clave. Es una autoridad delegada por Dios. Este modelo de exaltación de alguien que recibe poder encaja perfectamente en las categorías judías de un agente supremo, pero no necesariamente en la de una identidad ontológica con Dios. Entiendo. La idea de una jerarquía se mantiene. ¿Y qué pasa con el ciego de nacimiento en Juan 9? ¿Él también se postra ante Jesús? Sí, y aquí el análisis señala algo fascinante, una concesión que hacen los propios Bauman y Komosevsky. Los eruditos a los que se refuta. Los mismos. Ellos admiten en su obra que el hombre sanado probablemente no comprendía plenamente que Jesús era Dios encarnado. Ah. O sea que incluso los que defienden la adoración plena admiten que el adorador en ese momento no sabía a quién estaba adorando en esos términos. Exactamente. Y para la fuente, este punto es determinante. Claro, porque según el criterio que hemos establecido, eso invalida el acto como adoración ontológica. Precisamente. Si la adoración bíblica exige un reconocimiento consciente del destinatario como YHWH, un acto sin esa comprensión no se puede clasificar como tal. Argumentar que es adoración plena, aunque el que la realiza no lo sepa, es, según el análisis, cambiar las reglas del juego. Es redefinir el concepto para que encaje en tu conclusión. Vale. Los evangelios son ambiguos y dependen mucho de la intención, pero ahora entramos en la artillería pesada. La carta a los Hebreos y Filipenses. Aquí el lenguaje es mucho más elevado y parece que el argumento se juega de verdad, ¿no? Totalmente. Estos son los textos que se consideran la prueba de fuego. Empecemos por Hebreos 1:6, una cita que parece incontestable. Es Dios Padre quien habla y ordena. Adórenle todos los ángeles de Dios. El mandato viene de la máxima autoridad. El argumento de la otra parte es que si la cita original se refería a YHWH, al aplicarla a Jesús se les está igualando. Suena lógico. A primera vista sí, pero la fuente nos recuerda algo fundamental. Hay que entender el método del autor de Hebreos. No podemos aislar un versículo. ¿Qué quieres decir? Que justo en el versículo anterior, en Hebreos 1:5, el autor aplica a Jesús otro texto del Antiguo Testamento que originalmente iba dirigido al rey Salomón. Ah, claro. Y nadie concluye que Jesús es ontológicamente Salomón. Por supuesto que no.
Aplicar una cita no es como hacer un copia y pegar de identidad. Es un recurso literario para expresar la grandeza de Jesús, pero no para decir que es literalmente la misma persona del texto original. Entendido. La reaplicación de un texto no implica una transferencia automática de ontología. Exacto. Y esto se ve aún más claro en el siguiente pasaje, Hebreos 1:8, donde se cita el Salmo 45. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Aquí parece que se llama Dios a Jesús directamente. Este siempre me ha parecido muy difícil de rebatir. Pero de nuevo, el contexto es el rey. El análisis es doble. Primero, a nivel gramatical, la frase griega es ambigua. Podría traducirse como Dios es tu trono. Pero lo más importante es el contexto original del Salmo. Es un salmo para la coronación de un rey de Israel, al que poéticamente se le llama Elohim, Dios, como representante de YHWH. Pero el mismo salmo aclara la jerarquía inmediatamente, diciéndole a ese rey que Dios, tu Dios, te ha ungido. O sea que el propio salmo original ya distingue entre este Dios con minúscula y el Dios con mayúscula que está por encima de él. Precisamente, la cita en Hebreos importa esa jerarquía, no la borra. Esto nos lleva a Filipenses 2. Toda rodilla se doble ante Jesús, una alusión clarísima a una profecía de Isaías sobre YHWH. Es una alusión directa, no hay duda. Pero, una vez más, miremos el contexto. Pablo empieza describiendo la obediencia de Cristo. Y luego dice, por lo cual Dios también lo exaltó. Es una consecuencia, una recompensa. Exacto. Y sigue. Dios le concedió, en griego echarízato, de la misma raíz que gracia, el nombre sobre todo nombre. Es un don, un regalo, no algo que tuviera por su propia naturaleza. Y todo esto culmina, si no recuerdo mal, Culmina con el propósito final. ¿Para qué ocurre toda esta sumisión universal? El texto lo deja meridianamente claro. Para gloria de Dios Padre. o sea que el honor a Jesús no compite con la gloria del Padre. Al contrario, la sirve. La jerarquía se mantiene intacta. El monoteísmo queda salvaguardado. Entendido. Y con esto llegamos a la traca final del argumento. Apocalipsis 5, la gran escena de la sala del trono. Aquí sí que parece que el Cordero y Dios, el que está sentado en el trono, reciben exactamente la misma alabanza. Esta es la escena que se suele presentar como el caso cerrado. Toda la creación alabando al que está sentado en el trono y al Cordero. Parecen estar en el mismo plano. Totalmente. Sin embargo, el análisis nos pide que nos fijemos en dos detalles forenses, dos huellas que a menudo se pasan por alto. La primera está en el versículo 14, al final de la escena. Cuando los ancianos cayeron y adoraron, el verbo proskineo en griego no tiene un objeto directo explícito. Y eso es importante. Es muy importante, porque contrasta con el capítulo anterior, Apocalipsis 4, que describe la adoración solo a Dios. Allí se especifica claramente que adoran al que vive por los siglos de los siglos. La omisión en el capítulo 5 es, como mínimo, llamativa. Vale, es sutil. ¿Y el segundo detalle? El segundo es el que lo conecta todo. El texto ofrece un precedente bíblico que funciona como una piedra de Roseta para interpretar esta escena. Se encuentra en 1 Crónicas 29.20. ¿Y qué dice ese pasaje? Relata el momento en que David presenta a su hijo Salomón a la asamblea de Israel. Y el texto dice que la asamblea se inclinó y adoró a Yahweh y al rey. ¿Cómo? ¿A los dos a la vez? Con un solo verbo, shaha, el mismo que proskineo, para dos destinatarios de estatus ontológico claramente distinto, el creador del universo y un rey humano. Ese ejemplo es demoledor. La propia Biblia nos da un caso explícito donde se usa una sola acción de adorar para dos seres de categoría totalmente diferente. Exacto. Establece un precedente hermenéutico. Significa que compartir un gesto de honor en una misma frase no implica compartir la esencia divina. Madre mía. Y con esa clave, el análisis vuelve a Apocalipsis y señala la distinción final. El honor al Cordero en Apocalipsis 5 se le da por lo que hizo, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Es una alabanza funcional. Por su obra. En cambio, la adoración a Dios en el capítulo 4 es por lo que es, porque tú creaste todas las cosas. Espera, eso es clave. ¿Me estás diciendo que el texto distingue entre una alabanza por una acción, casi como un agradecimiento glorioso, y una adoración por la pura existencia? Esa es la distinción. Entre honrar la función y adorar el ADN, usando tu analogía. Es una línea muy fina, pero conceptualmente enorme.
Esa es precisamente la conclusión del análisis. La distinción entre función y ontología se mantiene hasta el mismísimo final. Entonces, después de este viaje por la lingüística, el contexto, la teología, ¿cuál es la conclusión final del texto que hemos estado analizando? ¿Qué significa todo esto? Pues la conclusión del análisis es clara y matizada. Sostiene que el Nuevo Testamento presenta a Jesús recibiendo el máximo honor posible, la más alta veneración como el agente supremo, el Hijo exaltado, el Señor de todo. Hasta ahí, todos de acuerdo. Pero, al mismo tiempo, los autores preservan una distinción cuidadosa, deliberada, con respecto a la adoración ontológica, esa adoración única que se fundamenta en el ser mismo del Creador y que está reservada exclusivamente para YHWH. O sea que no se trata de rebajar a Jesús, sino de entenderlo en sus propios términos, en los del siglo I. Exacto. El argumento final no es que se le niegue a Cristo su posición exaltadísima, sino que esa exaltación se entiende perfectamente dentro de las categorías del monoteísmo judío. Un Dios supremo que actúa a través de un agente principalísimo. Precisamente. Según esta fuente, forzar estos textos para que encajen en una ontología trinitaria desarrollada siglos después es en el fondo un anacronismo. Es leer el final del caso al principio de la investigación. Fascinante. Y esto nos deja por una reflexión final. Si hemos visto que la frontera entre el homenaje más elevado y el culto exclusivo se define por el reconocimiento consciente del destinatario como el creador por su ADN único, ¿cómo nos ayuda esa lente a entender otras formas de veneración extrema que vemos en la historia y hoy en día? ¿Dónde termina el honor y empieza el culto no solo en estos textos antiguos, sino en la propia experiencia humana?